Muchas gracias y antes que nada, pues volver a agradecer, como han hecho todos mis compañeros ponentes y compañeras, eh, la invitación para participar en esta actividad, en esta jornada. Realmente yo lo que vengo a comentar es el papel de una institución como un archivo, en este caso un archivo público, el Archivo Municipal de los Llanos de Aridane, ante una emergencia que llegó pues de improviso. Y lo que yo pretendo hacer es pues ver las fortalezas que tiene el archivo como herramienta para afrontar una emergencia de este tipo, y también, por otra parte, las debilidades para aprender y que poco a poco estas debilidades, en base a estos ejemplos que voy a poner, puedan convertirse en fortalezas, y que todos sean fortalezas, sobre todo para afrontar una emergencia y una catástrofe de este tipo, como la que nos encontramos de repente el año 21. Y también, como siempre, y esto es una coletilla que siempre los profesionales de los archivos y la documentación hacemos en todas nuestras intervenciones, es demostrar que un archivo no es un almacén de papel, como suele ser siempre para políticos, para compañeros de las administraciones, para todo tipo de personas que se creen que un archivo es un sitio donde puedes llevar cajas de papel y amontonarlas allí cuando te molestan en una oficina. Y este es un caballo de batalla que los archiveros y archiveras, no solo de Canarias, sino de toda España, tenemos sobre nuestras cabezas, e intentamos que poco a poco, con intervenciones como esta y otras muchas que tenemos a lo largo de todo el territorio nacional, pues poco a poco intentemos que ese chip vaya cambiando. Pues bien, metiéndonos en la materia concreta, decirles que el año 21, como ustedes saben, no solo en cuanto a emergencias en la isla de La Palma y sobre todo en esta zona de la isla, claro, hablamos mucho del volcán, pero también nos olvidamos que en agosto del año 21, un mes antes del volcán, hubo un gran incendio urbano, en interfaz urbano, que afectó a los municipios del Paso y de Los Llanos, donde también se perdieron viviendas, se quemaron varias viviendas porque el fuego avanzó rápidamente por unas condiciones climáticas muy adversas, con mucho viento y mucho calor, y se metió entre las casas, entre las viviendas, llegando incluso el incendio mucho más cerca del casco urbano de Los Llanos de lo que fue el volcán. El barrio de Triana está a 1,5 kilómetros de donde estamos ahora, y el fuego llegó ahí y arrasó con casas. O sea que ya veníamos un mes antes ya con la mosca detrás de la oreja en cuanto a emergencia. Y luego ya en septiembre pues pasó lo que todos ustedes saben. Y esto tuvo una influencia directa en el archivo. Esta fotografía, donde ustedes ven ahí pues a trabajadores municipales limpiando la ceniza, pues está a unos metros de aquí. El archivo está en el edificio contiguo a este, en el ayuntamiento, y esto está a unos metros. Pues esto es la plaza, la avenida que está un poco más abajo, y fueron toneladas de ceniza volcánica que cayó durante varios meses, y eso evidentemente afecta directamente al funcionamiento del archivo. Todavía, casi 5 años después, estamos limpiando ceniza de entre las cajas, porque todavía, cada vez que se levanta un poco de viento, esa ceniza no sabemos de dónde, pero vuelve a aparecer otra vez y se vuelve a depositar en todas las rendijas, como decimos aquí, y encima de las cajas, y siempre hay que estar con un paño del polvo, ¿no? Esto en cuanto a la influencia directa. Tenemos la ceniza, tenemos pues los gases, que también hubo un día solamente que tuvimos que desalojar el archivo porque el nivel de gases ya había sobrepasado el nivel que daban como límite para la peligrosidad para la vida humana, ¿no? Entonces
tuvimos que salir del archivo y realmente de todo el edificio del ayuntamiento. Y toda esta zona, centro de Los Llanos, fue desalojada y se pidió a la población que estuviera dentro de las viviendas. Pero luego ya nos metemos en la influencia del volcán en cuanto al funcionamiento del archivo. Y el archivo, pues tiene el archivo de Los Llanos municipal tiene dos funciones, que es la función administrativa y la función como archivo histórico. ¿Cómo afecta la erupción del volcán al archivo en su función administrativa? Como podemos ver ahí, pues hay nuevas series, aparecen nuevas series, subseries documentales, pues aparecen expedientes de damnificado, certificado de que tú eres un damnificado, certificado de que tú habías perdido tu casa, certificado de que tú pues habías tenido que desalojar y habías perdido media casa, es decir, unos tipos documentales que hasta ahora no existían en el ayuntamiento. Entonces todo eso hubo que hacer, pues como hacemos los profesionales de la documentación, pues unos cuadros de clasificación nuevos. Todos esos expedientes se tramitaban de una forma diferente, había que hacer una tramitación diferente. Muchos de esos expedientes no eran en papel ya, en el año 21 pues ya estaba incluida la tramitación electrónica de los expedientes, con lo cual todavía era más complicado, porque aunque la implementación de la administración electrónica ya es obligatoria, en las administraciones no está desarrollada correctamente, prácticamente en ninguna. Y eso ya daría para hacer otra conferencia, porque si la ley te obliga a que una administración pública tramite todo de forma electrónica, pero luego no te pone los medios para que eso se haga correctamente. Y aquí, pues los informáticos van por un lado y los archiveros y archiveras que llevamos muchos más años trabajando con documentación y tramitando expedientes, pues vamos por otro. Yo creo que ahí hace falta que se sienten y que haya un equipo transversal en las administraciones para que esto funcione. Pues como les digo, expedientes de todo tipo relacionados con la erupción que surgen nuevos y hay que implicarlos y dentro de toda la tramitación de la documentación de un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Los Llanos. Y esto siempre teniendo en cuenta, todo esto que voy a decir, con el shock de la erupción del volcán, que nos dejó a todos, a políticos, a funcionarios, durante mucho tiempo sin saber realmente cómo afrontar esa catástrofe. Otra función que nos encontramos de repente es la recuperación de documentos particulares que desaparecieron en las viviendas arrasadas. Como ya vimos con la presentación de Elena, todo desapareció en esa zona, no quedó absolutamente nada. Entonces, todo lo que había en esas casas, documentos, fotografías, desapareció. Y nos encontramos con usuarios del archivo que acudían allí pues para pedir una licencia de una industria que la tenían en su casa y que ya pues no estaba porque la casa tampoco estaba. Pues allí nosotros tuvimos que recuperar muchas licencias de apertura, muchas licencias de obra, porque para tramitar ayudas para las viviendas desaparecidas les pedían todo tipo de documentación, la licencia de construcción de la vivienda, la escritura del terreno, para los seguros te pedían toda esa documentación que en la mayoría de los casos había desaparecido. Pues ahí tuvimos nosotros una función que la verdad que cuando una persona venía con toda la pena del mundo porque había perdido todo a solicitar un documento que le hacía falta para cobrar una ayuda o para que el seguro le pagara una parte de la vivienda, pues cuando tú podías darle la documentación que pedía, pues
realmente la cara de satisfacción era bueno, de agradecimiento, ¿no? Incluso de querer pagarte. Y yo decía, no, pues es nuestra función, es nuestro deber. No, yo quiero, ¿sabe? Algo. Ellos querían dar algo a cambio porque les había solucionado pues realmente la vida en ese momento. Como les decía, para el cobro de seguros, para ayudas o simplemente para recuperar la memoria vital. Es decir, yo recuerdo de una persona muy joven que acababa de terminar una casa en Todoque y llevaba viviendo una semana. Se había mudado hacía una semana a la casa y el volcán no le dejó absolutamente nada de la casa. Entonces el chico fue allí y lo que me pidió fue los planos de las viviendas porque quería tenerlos de recuerdo. Y el expediente incluía planos, incluía fotografías, y él lo que quería tener eso, porque evidentemente la casa no la iba a recuperar, pero que quería tener la memoria visual de esa casa que tanto le había costado construir y que en 5 minutos el volcán se la había llevado. Y también otra de las funciones pues es agilizar los trámites para las nuevas viviendas de los damnificados. Cédulas de habitabilidad, cédulas de primera ocupación que necesitaban para sus nuevas viviendas. Aquí pues había edificios que durante el boom de la construcción quedaron a medias y que muchas de las personas que se quedaron sin hogar intentaron recuperar y compraron esas viviendas que estaban a medio hacer, y toda esa tramitación eran viviendas pues de los años 90. Esa documentación no estaba en formato electrónico, había que recuperarla en papel y muchas de esas viviendas pues recuperamos toda esa información para aquellos que las adquirieron luego con el dinero que llegó de las ayudas, no todos, pero algunos, con esa documentación que recuperaron del archivo municipal pudieron seguir con la construcción de esas viviendas y agilizar todos esos proyectos, todos esos decretos. Pues hubo varios decretos urbanísticos que iban en contra del plan general, pero con la urgencia de la situación, pues se saltaron un poco, entre comillas, el plan general, que es decir, permitieron construir a los damnificados en terrenos rústicos, con lo cual se generó otro tipo de expedientes totalmente desconocido, el poder construir una vivienda en terreno rústico solo si era damnificado del volcán, solo si era damnificado y tenías que demostrarlo, con lo cual era más papeleo, más documentación para los afectados, y en el fondo nosotros lo que hicimos fue intentar facilitar toda esa tramitación con la documentación que se podía aprovechar del archivo municipal. Pero también hay una función histórica, es decir, el archivo en su fondo histórico hay algunas cosas que se pueden aprovechar y ahora vamos a poner algunos ejemplos. He puesto ahí el fondo del volcán de San Juan. El volcán de San Juan fue una erupción del año 1949, prácticamente paralela desde el punto de vista geográfico, más al sur a la del volcán Tajogaite, también y llegó hasta el mar, y si las ponemos las dos son prácticamente paralelas geográficamente, la del volcán de San Juan más al sur. Bien, en el archivo encontramos un fondo documental muy importante sobre el volcán de San Juan. Y esto nos permitió hacer paralelismos y datos sobre datos de las dos erupciones que nos pueden servir de ejemplo para las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal, porque prácticamente van a la par. Evidentemente son cronológicamente muy separadas en el tiempo, pero, y aquí no me puedo extender mucho porque es solamente media hora, yo he hecho alguna charla sobre la documentación del volcán de San Juan y las personas que estaban decían, pero es que es igual, se ha gestionado igual, incluso las imágenes, algunas, son iguales.
Vemos ahí una fotografía del año 49, la que está en blanco y negro, y la del año 2021. Hay un fondo fotográfico importantísimo sobre el volcán de San Juan, que las fotos algunas son prácticamente iguales, como ven ahí. Pero no solo fotografías y de imágenes, que son muchas, sino también de tramitación, de documentos. Hay muchos documentos. Les pongo dos ejemplos. No sé si recuerdan, durante la erupción de Tajo Gaite, que el gobierno de España puso unos barcos para trasladar desde el puerto de Tazacorte a los agricultores, porque la carretera estaba cortada, hasta la zona platanera más importante de la isla, que está en Puerto Nao. Entonces iban en unas barcazas militares desde el puerto de Tazacorte, los desembarcaban en la playa de Puerto Nao. Pues eso fue porque en las redes sociales del archivo yo puse una factura de este fondo del año 49 a unos barcos de pesca en el puerto de Tazacorte para trasladar, y además lo ponía así la factura, agricultores hasta Puerto Nao para que pudieran atender sus fincas, ya que la carretera general del sur en ese momento también estaba cortada. Pues a raíz de eso, los barcos turísticos que están en el puerto de Tazacorte se ofrecieron a hacer eso, evidentemente, si les pagaban. Lo que hizo el gobierno de España fue poner esos barcos militares, esas barcazas militares, eran barcazas como las de desembarco, del desembarco de Loropandía. Allí les abrían en la playa y ahí se bajaban los agricultores y por la tarde los venían a recoger. Eso es un ejemplo. Hay, por ejemplo, también un listado de camioneros, de todos los camioneros que había en los llanos en el año 1949, y en cada camionero tenía asignadas a las personas que tenía que ir a buscar a Las Manchas para trasladarlos, porque también hubo casi 900 evacuados en la erupción del volcán de San Juan. Alguien me decía esta mañana que eso no pasó en la erupción del año 21, sino que la gente iba allí con sus camiones, pero no sabían qué hacer. En esta fecha del 49 sí sabían dónde tenían que ir y a qué personas tenían que recoger para traerlas a los llanos. Y como esa, muchos ejemplos. Aquí tenemos otra foto de los evacuados en el volcán de San Juan y evacuados en el volcán Tajo Gaite. Son prácticamente iguales las fotos. Otra función del archivo histórico fue la recuperación del patrimonio documental de los barrios desaparecidos. Es decir, todos los documentos relacionados con Todoque, La Laguna, Los Campitos, El Pampillo, desde el siglo XVII, pues se conservan en el archivo, con lo cual se ha revalorizado desde el punto de vista patrimonial el fondo histórico del archivo referido a las zonas afectadas por el volcán. Y además es curioso cómo pues muchas personas de esos barrios desaparecidos acuden al archivo buscando simplemente pues que no se pierda esa memoria, una fotocopia de algo que les relacione. Pues yo recuerdo de una chica muy joven que llegó, que quería saber todo lo que había allí sobre la plaza de Todoque, todo el proceso de construcción, de la Asociación de Vecinos de La Laguna, que está el proyecto allí, pues simplemente para tomar datos. Y yo le decía, pero ¿estás investigando algo? ¿Quieres algo? No. Quiero tener eso ahí porque eso no se puede olvidar. Aquí les puse algunos ejemplos también. Pues, por ejemplo, esta foto icónica que salió en todos los medios de comunicación porque se transmitió en directo cómo esa casa se destruyó. Hay vídeos. Y bueno, pues les puse el proyecto de la casa que se conserva en el archivo. Ese es el proyecto original de la casa, que es de
de principios del siglo XX, y como ese hay muchas de las casas desaparecidas, no solo las modernas, sino las iniciales del barrio, se conservan también en el archivo. Ese es un ejemplo. Y otros ejemplos de patrimonio documental del barrio, ¿no? La ermita de Todoque, no sé si recuerdan, pues la imagen impactante de la iglesia cayendo, pues ahí hay documentación sobre la ermita, sobre el proceso de construcción, una ermita que fue pagada por los propios habitantes del barrio. Pues la fotografía es cuando llega el teléfono, la línea telefónica al barrio de Todoque, en los años 50. Pues son diferentes. Hay mucha documentación, mucho patrimonio sobre los barrios desaparecidos, que yo creo que como les digo, en los primeros momentos tras la erupción, en los primeros 2 años, pero yo creo que todavía mucha gente acudió al archivo a buscar información para tener algo de la historia donde había crecido y donde vivía. Otro ejemplo, el cementerio de Las Manchas, que está totalmente sepultado por el volcán. Este es el cementerio viejo, el cementerio nuevo pues se ha ido recuperando poco a poco, pero estos planos que son del año 1932, este cementerio fue mancomunado en los municipios del Paso y Los Llanos, y bueno, pues queda ahí, el cementerio viejo es imposible de recuperar, pero quedan los planos y queda el patrimonio documental de este sitio icónico también, sobre todo para los habitantes de Las Manchas. Y otra cosa, el archivo, algunas personas nos fueron llevando al archivo algunos documentos que no son documentos generados por el ayuntamiento, sino que decidieron llevarlos al archivo. Aquí les he puesto 2 ejemplos. Es un aviso que se ponía aquí en los edificios, en mi edificio también se hizo, para avisar, para retirar la ceniza que se acumulaba en las azoteas de los edificios, porque había que quitarla, porque si llovía se obstruía, la ceniza se compactaba y podía pasar que el edificio se desplomara, porque eran muchos kilos de ceniza diarios los que se acumulaban en los tejados y en las azoteas de las casas de toda esta zona de la isla e incluso del resto de la isla también, pero sobre todo en las zonas más próximas al volcán. Pues esto lo trajo una persona, dice, mira, yo creo que esto se debería conservar. Y el otro documento que ven al lado es un listado, como ustedes saben, daban un tiempo para sacar las cosas de las casas que la lava se iba a llevar. La lava iba muy despacio, pero implacable. Entonces, mira, tienes que sacar las cosas de tu casa porque en X tiempo la casa va a desaparecer. Entonces la gente lo que hacía, para no olvidarse, porque les daban muy poco tiempo para sacar las cosas, era hacer un listado de las cosas que tenía que sacar. Pues una persona trajo el listado que hizo para recuperar las cosas de la casa. Entonces ahí se ve que era una quesería, porque habla de caldero de cuajar, samuros, las gallinas, las queseras. Es decir, yo creo que son cosas que se deben conservar también, ¿verdad? Y finalmente, pues decirles que las debilidades que habíamos dicho que había. Yo creo que todos los archivos deben tener un programa de documentos esenciales, con políticas, planes, procedimientos y recursos para identificar y utilizar y proteger estos documentos y registros. Y hablo de registros porque ya estamos hablando no solo de documentos en papel, sino de documentos electrónicos también. Las directrices NARA, surgidas en el 96 a raíz de la afectación del huracán Andrew, surgieron para restituir la continuidad de una institución tras una emergencia
y para proteger los derechos legales y financieros de las instituciones y de las personas afectadas. Esto es lo que debe ser un programa de documentos esenciales en una institución. Debería garantizar la disponibilidad inmediata de la información clave necesaria ante una emergencia. Y aquí le robo una frase al archivero valenciano Joan Carles Faus, que estuvo aquí el pasado noviembre en el tercer Congreso de Archivos de Canarias. Él es archivero de la Comunidad Autónoma Valenciana, pero fue durante muchos años archivero de Gandía, municipal. Y él dice que un buen programa de documentos esenciales nos daría el nivel de resiliencia informacional ante una emergencia. Él fue pionero en su ayuntamiento en implantar un programa de documentos esenciales. Fue el primero. Por desgracia, en muy pocos ayuntamientos lo hemos seguido, incluido en el que yo trabajo. Y pues creo que si un programa de documentos esenciales correcto daría pues estas tres conclusiones, ¿no? Daría que los documentos serían como evidencias para reconstruir, los archivos serían líneas de conexión para la comunidad, creando un diálogo social, como creo que se ha hecho en algunos momentos aquí, y que los profesionales de los archivos pues seremos especialistas en evidencias de las acciones humanas. Muchas gracias.